Buen día. En el video de hoy vamos a trabajar el Matadero y el Facundo, ¿sí? Los textos literarios más destacados, más reconocidos de la primera etapa de la existencia de la literatura argentina, ¿sí? El Matadero, ¿sí? Que es un cuento, un texto, un relato literario breve, ¿sí? Que fue escrito por Echeverría en 1838, pero que se publica recién en el año 1880, es decir, en etapa póstuma del autor, ¿sí? De Esteban Echeverría. Y por otro lado, el texto de Domingo Faustino Sarmiento, que se llama Facundo, Civilización o Barbarie, un texto literario que en su formato, digámoslo así, es un ensayo, ¿está? Un ensayo literario. Entiéndase bien que el tipo de ensayo que escribe Sarmiento es un texto bastante extenso, si él de hecho lo iba publicando cuando estaba viviendo en Chile durante su exilio, cuando asume Juan Manuel de Rosas el poder, Sarmiento se exilia del Río de la Plata, de este territorio, y se va a vivir a Chile y desde allí publica su texto, ¿sí? En formato de entrega, ¿sí? O folletín. Vamos a ver entonces las características de cada uno y qué es lo que tienen en común. Comenzamos con el Matadero, ¿sí? El Matadero ya les había dicho, les había adelantado en el video anterior, que es el primer texto literario argentino. ¿Qué quiere decir esto? Que se reconoce como el texto que inicia la literatura argentina, ¿sí? El texto también se lo llama fundacional de la literatura argentina. ¿De qué trata este texto? ¿Sí? Básicamente el Matadero es un relato sobre la violencia. ¿Sí? Es eso, el Matadero, de hecho en el mismo título del cuento uno puede ya empezar a deducir de qué va a tratar la historia, ¿sí? Trata de muerte, es así. Pero a su vez es muy simbólico el nombre y muy alusivo, no solamente en el sentido de la muerte de personas, sino también de una práctica social muy común en esa época, que era el faenamiento de animales. De hecho, nosotros cuando decimos un matadero, lo que pensamos en realidad es en una fábrica, o más bien el término no sería fábrica, sino en un lugar donde se procesa a animales, ¿sí? En este caso carne vacuna, o también puede ser de cerdo, para su venta o distribución, ¿sí? En esta época, en 1838-1840, existían los mataderos, ¿sí? No como los conocemos hoy en día, pero sí eran lugares donde básicamente iban los animales, se los faenaban, ¿sí? Se los cortaba en piezas y se los distribuía para ser ingeridos. Este matadero del cual nos habla Esteban Echeverría estaba ubicado en el centro de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? En el centro de la ciudad, de lo que era Buenos Aires en aquella época, ¿sí? Quien estaba gobernando en ese momento era Juan Manuel de Rosas, a quien le llamaban el Restaurador. Se acordarán ustedes que en ese momento este territorio era realmente conflictivo por los dos bandos, la lucha entre unitarios y federales, todas las guerras civiles, luego de las guerras de independencia, etcétera, etcétera. De manera tal que Juan Manuel de Rosas asume el poder y él se autoproclama el restaurador. ¿Por qué el restaurador? Porque en cierta medida él venía a restaurar, a reordenar ese orden perdido en el territorio por tantos conflictos consecutivos. Bien, ¿y quiénes vivían en este matadero o quiénes trabajaban, quiénes estaban todo el tiempo en el matadero? Básicamente los gauchos, ¿sí? El matadero es la primera historia de la literatura argentina donde aparece representado de manera ficcional este ser social, este sujeto que es el gaucho, ¿tá? Entonces, estos gauchos que atendían el matadero estaban allí trabajando con los animales. La historia comienza con un diluvio. Hay un diluvio que azota la ciudad de Buenos Aires, a todo el territorio durante mucho tiempo, de manera tal que los caminos quedan anegados. ¿Qué significa anegados? Que quedan pasados con agua, todo inundado, y no pueden ingresar nuevos animales al matadero. Por lo tanto, durante mucho tiempo, prácticamente lo que duró toda la cuaresma, los habitantes de la ciudad están hambrientos, tienen mucha hambre y esto se hace sentir por todos los rincones de la ciudad.
¿Qué es lo que va a suceder entonces? Para la lluvia, el restaurador manda a que entre una partida de animales, que era una partida realmente chica para los que ellos estaban acostumbrados, aproximadamente 80 animales, vacas y por ahí anda infiltrado un toro. Los gauchos, tanto hombres como mujeres, reciben estos animales extremadamente contentos y hacen una especie de festín, ¿sí? Una fiesta ahí, porque van a poder alimentarse. Pero todo lo que describe Echeverría sobre esta práctica social, este trabajo que era el faenamiento de animales, él lo hace desde una perspectiva extremadamente sesgada. Es decir, estos gauchos son como extremadamente bestiales al momento de trabajar en el faenamiento de los animales. Los tiran al suelo, a las vacas, toman sus cuchillos, los degollan, les abren los estómagos, les quitan las entrañas. Como están contentos por tanto tiempo sin alimentarse, juegan un poco ahí con las entrañas, se tiran tripas, pedazos de carne. Como hay barro, ¿sí? Las tripas y toda esta carne también se va confundiendo con el barro. Alguno que otro se tira a beber la sangre de los animales. Es decir, el término con el cual Echeverría describe el matadero tiene que ver con el concepto de lo grotesco. Lo grotesco es resaltar los aspectos más inmundos del ser humano. Es decir, no este ser social, por ejemplo, un hombre o una mujer que se sienta a estudiar, a trabajar, a educar, es decir, centrado en los valores, sino centrado ¿sí? en lo otro, en la fiesta, en el fervor, como si fuese el carnaval, ¿no? Donde se liberan las pasiones, donde cada uno hace lo que quiere, como que no hay orden o no hay régimen realmente que controle todo eso. Estos gauchos están contentos y lo que va a suceder es que aparece un toro. Dentro de todas las vacas hay un toro. El toro, que se había confundido entre todos los animales, se escapa. Se escapa y los gauchos intentan atraparlos. En eso aparece Matasiete. Matasiete es el gaucho más bravo, más valiente que existe ahí en el matadero y es el que logra finalmente atrapar al toro. Hay una escena previa a ella que tiene que ver con la muerte de un niño. El toro, cuando se suelta, estaba atado con un látigo, con una soga, perdón, esa soga, como el toro se movía muy rápido, esa soga comienza como a hacer este movimiento, ¿no? ¿Y qué pasa? Le pega, tipo efecto latigazo, justo en el cuello a un nene y lo que hace es decapitarlo. Así como suena de manera muy brutal, el nene pierde su cabeza y se muere. Es un hecho extremadamente trágico la muerte de un niño, ¿sí? Para todas las culturas. Sin embargo, para estos gauchos del matadero no pasó nada. Ellos siguen en su fiesta, en su fervor por el tema de la carne, así que no le dan mucha importancia y siguen festejando. La historia continúa y no voy a contar más para que ustedes puedan terminar de leerla y ver lo que dice. Así como logran atrapar al toro, luego aparece otro personaje que es un unitario, ¿tá? Un unitario que venía cabalgando en su caballo muy tranquilo. Los gauchos federales lo ven llegar y le dicen, bueno, venga con nosotros, ¿sí? Que nosotros vamos a divertir con él. Y ellos hacen ahí una especie de festín de la tortura hacia este unitario, ¿sí? Es una historia, por eso digo que refleja mucho la violencia y fundamentalmente, como tratamos en el video anterior, todo lo que tiene que ver con esta dicotomía unitarios y federales. Paso al Facundo, rápidamente. Facundo, como les explicaba, es un texto literario, es un ensayo literario. ¿De qué trata el Facundo? ¿Y por qué se llama Facundo? Sarmiento, al igual que Echeverría, estaba totalmente en contra del gobierno de Juan Manuel de Rosas, ¿sí? Para ello, para criticar el gobierno de Juan Manuel de Rosas, lo que hace es retomar la figura de un caudillo, ¿sí? ¿Quiénes eran los caudillos? Los caudillos eran especie de líderes militares, o mejor dicho, paramilitares, alguien que, digamos, no tiene formación específica dentro del ejército, pero sí conoce de tácticas militares. Entonces, Facundo Quiroga era un caudillo de la provincia de La Rioja, que había participado en las guerras civiles. Y básicamente lo que había logrado Facundo Quiroga es establecer el poder en Juan Manuel de Rosas. Entonces, ¿qué hace Domingo Faustino Sarmiento? Domingo Faustino Sarmiento, desde el exilio en Chile, escribe este texto literario llamado Facundo, Civilización y Barbarie. Lo que hace en ese texto es contar la vida de Facundo Quiroga, ¿tá? ¿Para qué cuenta la vida de Facundo Quiroga? Básicamente para criticar el gobierno de Juan Manuel de Rosas. Pues lo que considera Sarmiento es que
gracias a las atrocidades cometidas en vida por Facundo Quiroga, es que Juan Manuel de Rosas llega al poder, ¿sí? Y no solamente eso, sino que Juan Manuel de Rosas gobernaba de una forma bastante similar en cuanto a la brutalidad, la bestialidad y el salvajismo que tenía Facundo Quiroga. ¿Se entiende? Entonces, Sarmiento, escritor, ¿sí?, de literatura. Facundo Quiroga, caudillo provinciano de La Rioja. Juan Manuel de Rosas, gobernador absoluto de la provincia de Buenos Aires, pero con poderes extraordinarios, similar a lo que sería la figura de un presidente. Sarmiento cuenta la vida de Facundo Quiroga, ¿sí? ¿Para qué? Para poder criticar la figura de Juan Manuel de Rosas, ¿sí? Y ahí aparece el concepto muy importante de Sarmiento, que es el de la civilización y la barbarie. Esta dicotomía que inaugura Sarmiento en su texto va a aparecer no solamente en su propio texto, sino que también aparece en El Matadero. Es decir, en El Matadero aparecen los dos bandos, unitarios y federales. Pero al mismo tiempo, cada uno de estos bandos representa este par, este grupo denominado civilización y barbarie. Básicamente, los gauchos federales representarían la barbarie, ¿sí? La barbarie es el atraso, el salvajismo, la cultura no letrada, ¿sí?, etcétera, la violencia, etcétera, etcétera, mientras que la civilización serían los unitarios, las élites más poderosas del territorio del Río de la Plata, la cultura letrada, si se quiere, la paz, entre otras cosas. Ambos escritores tienen en común su crítica al gobierno de Rosas y se van a diferenciar, por supuesto, en un montón de otros aspectos. Esto es todo por hoy, espero que se haya entendido.